Esto es Agenda Nacional en CNN Chile, por supuesto, esperando su participación a través de @AgendaNA con el hashtag Agenda Nacional. ¿Usted conoce sus derechos como consumidor? A propósito de eso, y le paso una pregunta que nos llegó a través, aquí la noté, aquí se la voy a dar. Usted tiene una cifra ahí bastante sabrosa para entender de qué estamos hablando de consumo en el mes de diciembre. Por favor, entréguelas a la Cámara. Son sabrosas y jugosas algunas, y divertidas, diría. Pero, mira, por ejemplo, entre un 12,5% y un 13% de las ventas del año se realizarán en diciembre. Ya. Se espera que un 7% aumente el consumo durante el mes de diciembre. Pero yo tenía entendido que la Navidad era especialmente para los niños, ¿verdad? Y sin embargo vos desglosás las cifras y dice el 92%, el 92.000 pesos por hogar se va a destinar a vestuario y calzado, generalmente. 80.000 para... Será para las fiestas de fin de año. 80.000 para... Sí, puede ser. Es que es para como septiembre, ¿te acuerdas que septiembre sí, antes claro, el par de a uno zapatos era el mes donde a uno le cambiaban la tenía para el resto del año? Aquí está pasando en... La dominguera. La gente compra para el verano, yo creo. Son 80.000 pesos para artículos de electrónica y tecnología, 45.000 para comidas en restaurantes y 24.000 para la compra de juguetes. O sea, bueno, es que además tenemos... no era para los niños la Navidad, digo, todo depende de lo que cuesta el juguete, pero como decíamos hoy, ¿no? Tiene que ver con la realidad demográfica chilena, además, con el cambio en la distribución, ¿no es cierto?, de la población, de la edad. Tenemos cada vez menos niños, por lo tanto, cada vez van a haber menos compras para niños, de regalo. Bueno, esto es lo que decíamos delante, perdona Pablo, de la información. Esto es un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, donde de verdad en esta época siempre están saliendo informes de este tipo, donde a uno le permiten ver bien cuál es el perfil del consumidor, qué es lo que va a gastar, dónde va a gastar, cuándo. Eso antes no existía. No. Y por lo tanto ese es un gran avance hoy día en los derechos del consumidor. Oye, derechos del consumidor nos pregunta Luis Felipe Zúñiga a través del Twitter. Dice que nosotros hablamos de un consumidor más responsable. Pero en hacer un consumidor más responsable e informado, ¿quién debe tomar la iniciativa? ¿La autoridad? ¿El público? No, mira, a ver, en esto yo por lo menos tengo una opinión consolidada en el sentido de que los mercados no funcionan sin regulación adecuada, lo que decía William en su primera intervención. Este ya es un tema, yo creo que la doctrina económica más moderna lo tiene por un punto sano, en el sentido de que si no hay una intervención eficiente sobre los mercados, porque las intervenciones pueden ser buenas o malas, pero si no hay una intervención eficiente sobre los mercados mal regulados, no generan competencia, no contribuyen a aumentar el bienestar de los consumidores ni tampoco de las empresas. En consecuencia, que hay una responsabilidad ineludible de la autoridad. Y la autoridad en el sentido amplio del término, me refiero no solo al gobierno, me refiero también al poder legislativo y por supuesto al poder judicial, que es finalmente quien aplica las leyes. Yo en este punto quisiera poner un ejemplo. Uno de los problemas no resueltos en nuestra sociedad y en nuestra economía tiene que ver con una regulación adecuada de los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión hoy día condicionan la prestación de servicios que son muy esenciales para los consumidores. ¿Qué es un contrato de adhesión para entenderlo? Un contrato de adhesión es el que firmamos con una compañía prestadora de un servicio básico como la telefonía, como el internet. Es un contrato tipo que está pre-redactado, donde el consumidor no tiene sino la alternativa de firmarlo o no firmarlo. No puede, las cláusulas ya están predispuestas por el proveedor. Claro, es lo que ocurre cuando firmamos, por ejemplo, nuestra incorporación Unisapre, cuando firmamos nuestra cuenta corriente con un banco comercial, cuando firmamos con una autopista. Oye, quiero hacer un comentario. Un 44% de los reclamos que tiene el SECNAC son por servicios financieros desconformidad de los usuarios con los servicios financieros, ¿no es cierto?, que no han sido respondidos y acogidos oportunamente por las empresas. Y tiene que ver exactamente con esto, digamos. Personas que llega el momento de firmar, ¿no es cierto?, firman un contrato y además, como comentaba yo, tenemos un 3,3% de las personas que no entienden lo que lee, de la población chilena. Quiere decir que hay un 94,7% de personas que firman contratos que no han comprendido lo que firman. Y la verdad, y esto tiene que ver con dos temas, no solo tiene que ver con la claridad y con la simplicidad que debieran tener las cláusulas de cualquier contrato para que cualquier persona las pueda entender, para que sepa a qué se está obligando el proveedor y qué derechos tiene el que está firmando, también qué obligaciones tiene el consumidor que está contratando un servicio determinado. Si el contrato que hay entre Codelco y Anglo América no lo entienden ellos, lo van a intentar entender la gente. Claro. Ese está en otro ámbito. Hagamos una bajada que a mí me interesa el tema de lo que plantea Luis. Yo creo que hay una bajada práctica, porque está bien la institucionalidad, los derechos, la letra chica, que te acuerdas que fue tan vilipendiada, hoy día asterisco, etcétera. Pero hay una cosa que es mucho más esencial para la gente y
y que probablemente en gran parte de la gente que nos ve tiene que ver con cómo enfrento un determinado gasto, un determinado consumo, si no tengo los recursos, y lo más probable es que muchas de las familias hoy día estén endeudadas. Y eso es asfixiante para las familias, para el entorno íntimo, ¿no es cierto?, de tener que pagar la cuota al mes. Cómo endeudarse, pero responsablemente. Exactamente. ¿Cuál es el límite del endeudamiento para sobrevivir a diciembre del próximo año? A eso es lo que me refiero cuando la economía tiene que estar al servicio de las personas. Y lamentablemente los economistas tenemos la deformación de ponerle palabras difíciles a cosas que son muy fáciles. Porque en el fondo, hoy día estamos en el mes de diciembre, ya vimos los niveles de aumento de gasto, todas esas cosas hay que financiarlas. Algún día se paga. Y algún día se paga. Pero no solamente eso, y no quiero ponerle un grado de dramatismo a las familias, pero recuerden que también viene marzo. Entonces, hay en 3 o 4 meses, entre medio, entre diciembre y marzo, donde se produce una cosa que uno trata de cerrar los ojos, pero es muy angustiante. ¿Cómo financio eso? ¿Cómo enfrento algo que es razonable, mis vacaciones para descansar? ¿Cómo enfrento y empiezo a anticipar que tiene que llegar marzo, los cuadernos, los uniformes, etcétera? ¿Y cómo salgo de lo que me acaba de pasar en diciembre con los regalos? Esta época es sumamente angustiante. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que mirar siempre en este tipo de cosas? Uno, la verdad es que uno hoy día tiene que considerar los gastos de una cuota financiera igual como el gasto de la luz, como el gasto del agua. Por lo tanto, ¿qué es lo relevante de una deuda? Más que el stock, que es asfixiante por muchas veces los montos, es cuál es el monto de la cuota, la mochila que tengo que pagar. Cuando las cuotas son bajas, y eso tiene que ver con el plazo, mayor plazo, más baja la cuota, ¿no es cierto? Cuando más baja es la cuota, yo cuando enfrento una crisis económica por una cesantía temporal o por lo que fuera, es más fácil pagarla y es menos angustiante que cuando tengo cuotas más altas. Obviamente que también tiene que ver con el stock de deuda. Por muy largo que sea el plazo, si la deuda es muy grande, igual la cuota va a ser alta. Si tengo muchas deudas paralelas y simultáneas, tengo que pagar muchas cuotas pequeñas. Pido un crédito para pagar una deuda y después finalmente termino pagando dos. Porque me imagino, yo no soy economista, pero digo con sentido común, depende de la cantidad de cuotas y de la durabilidad del bien que va uno a comprar. Bueno, porque, por supuesto, claro, por supuesto. Si voy a comprar un café y lo pago 14 cuotas, mañana me voy a tomar otro café, entonces se me van a juntar con la... Pero este es un punto, yo creo que es muy importante para los que nos escuchan, pero en verdad el costo del crédito financiero en Chile es excesivamente elevado. Claro. Excesivamente elevado. Yo no le recomendaría a nadie que se comprara ni una camisa a 20 cuotas, ni un televisor a 20 cuotas, ni nada que signifique pagar una tasa de interés que tiene como efecto sobre el stock de deuda, como dice William, claro, duplicarlo o triplicarlo, digamos, dependiendo del monto del endeudamiento. Entonces, la verdad es que los consumidores no hacen ningún negocio endeudándose a las tasas que hoy día cobra el sistema financiero, tanto en el retail como en el sistema financiero normal, como costo del crédito de consumo de más allá de 3 o 4 meses, porque en verdad uno puede comprar a 3 cuotas sin interés o precio contado, que no tiene que es una ventaja para el usuario, pero ya endeudarse a 1 año o 2 años para pagar los regalos de Pascua. Yo creo que hay que hacer una salvedad, que los créditos hipotecarios, por ejemplo. O sea, no, claro. Sí, pero eso es otra cosa. Sí, pero igual tienes que considerarlo, que las personas nos están viendo no necesariamente usan los mismos criterios de lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que en el caso del crédito hipotecario, las tasas de largo plazo del endeudamiento están asociadas a otro tipo de lógica, no es la misma, ni tiene tampoco la tasa de riesgo que tiene el crédito financiero. Claro. O sea, en el crédito hipotecario el bien el que respalda el pago de la cuota, ¿no es verdad? Y tenemos una tasa de hoy día que está en torno al 7% anual, y el crédito de consumo está en torno a tasas del 40-50% al año, no tiene nada que ver una cosa con otra. Vamos a hablar después cómo empoderamos más, y con razón, con derecho y deberes al consumidor, porque yo creo que hay 2 cosas que hay que ver. Uno son los derechos que yo puedo tener como consumidor de transparencia, de reclamo, de retracto, y lo otro, lo que yo tengo que saber en términos de lo que es el ejercicio financiero de una deuda, que son 2 cosas separadas. Pues yo tengo derecho a comprarme el televisor, todos me responden, me dan garantía, esto, lo otro, pero resulta que estoy comprándome el televisor y al final estoy pagando 3. Entonces, eso quiero que le hinquemos un poquito el diente. Esto es Agenda Nacional, ya estamos de vuelta siguiendo más con este tema.